Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. En 2026, Argentina conmemora medio siglo del comienzo de su última y más sangrienta dictadura militar. Lo describe Carlos Malamud en Golpe Militar y Dictadura en Argentina, Sur, Paredón y Después, publicado por los libros de La Catarata. Y este libro llega en un momento de tensión narrativa donde la sociedad debate entre la memoria histórica, el surgimiento de discursos revisionistas y la necesidad de entender por qué las instituciones fallaron hace 5 décadas. No es solo un libro de historia, es una advertencia sobre la fragilidad del sistema democrático frente a crisis económicas y polarización extrema. Y estamos justamente con el autor, con Carlos Malamud, que es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, ambos de España. También es académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Argentina. A 50 años de un quiebre que marcó a fuego la identidad argentina, aquel golpe, el de 1976. La pregunta, Carlos, es ¿cómo narramos ese pasado hoy en un mundo de democracias fatigadas y nuevos autoritarismos? Pregunta fácil para empezar, Jorge. Es complicado y esto implica de alguna manera intentar tomar la distancia necesaria del problema que uno quiere abordar, ¿no? Es decir, eso en primer lugar, en segundo lugar, con honestidad intelectual, en tercer lugar, hablabas de memoria y de historia, no son lo mismo, y si queremos historiar un proceso, hay que darle a la historia el espacio que se merece y a la memoria también el espacio que se merece, que es mucho, pero teniendo en cuenta que no son lo mismo, ni funcionan de la misma manera, ni tienen las mismas exigencias, ¿no? Y finalmente intentando utilizar las fuentes adecuadas, ¿no? Lo que ocurre que en cada caso las fuentes varían, no son las mismas, ¿no? Hay un tema que es crucial en toda esta historia, por ejemplo, que es el número de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Muchos dicen que para poder saber con exactitud lo que pasó, tienen que aparecer los archivos militares. Es algo complicado, probablemente la mayor parte estén destruidos, quizás alguno esté a salvo en alguna caja fuerte en Suiza, vaya uno a saber dónde, pero lo cierto es que los historiadores tenemos distintos mecanismos para conocer el pasado, porque si hubiera existido uno solo, nuestro conocimiento de la prehistoria o de Grecia o Roma sería muy limitado. Por lo tanto, a veces hacen falta aproximaciones indirectas al problema para conocer la realidad, ¿no? Pero de todas maneras, repito, objetividad, honestidad intelectual, no convertir esta discusión en algo de la política del presente, no convertir esta discusión en una batalla cultural, ¿no? Es decir, la defensa de la democracia no requiere batallas culturales. Carlos, más allá de estas reflexiones, justamente la pregunta es si estamos ya en una etapa de historia pura o la herida sigue siendo parte de la lucha política cotidiana, al menos en Argentina. Yo creo que sí, que sigue siendo parte, ¿no? Es decir, y esa es una de las grandes paradojas de la historia argentina reciente, ¿no? Es decir, si echamos mano de la historia comparada, o de la política comparada, lo que se ve en las transiciones sudamericanas es que Argentina fue pionero en el tratamiento y en el procesamiento de los violadores de los derechos humanos, que ni bien llegó al poder Raúl Alfonsín después de las elecciones que ganó democráticamente en 1983, formó la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Esta rápidamente emitió su informe en Nunca Más, que luego sirvió de base para juzgar a las juntas, se las juzgó, se las condenó, hubo una clara política en la materia, luego obviamente
el proceso histórico derivó en otras cosas, alzamientos de calapintadas, indultos, etcétera. Pero lo cierto es que Argentina fue pionera en muchas cosas en el terreno de la justicia transicional y sin embargo la cantidad de heridas que siguen abiertas son muy grandes y esto dificulta encontrar, o más que encontrar, reencontrar, porque hasta fines del siglo XX lo había, un consenso bastante extendido sobre el tema de los derechos humanos y la dictadura en Argentina. Vivís en España desde 1976, tengo entendido, Medio eh, siglo también. medio siglo. Y en cierto modo saliste o escapaste de Argentina, también tengo entendido. Pero te negás a escribir un libro de denuncia y apostás a la historiografía. ¿Esto es una distancia académica la que te da justamente para evitar ese pasado? No, es decir, obviamente este libro tiene mucho de autobiográfico, aunque mi intento fue no meter mi autobiografía en el libro, ¿no? A mí introducirme en charcos dialécticos no me preocupa en absoluto, no te diré que vivo de ellos, pero son parte de mi realidad cotidiana. Elaborar un libro polémico tampoco hubiera supuesto un gran problema, pero intenté evitar eso. Intenté redactar un libro destinado al gran público, tanto al público español como al público argentino, lo cual a veces supuso un tironeo dialéctico, lingüístico sobre cómo expresar mejor lo que quería transmitir, pero está pensado en los dos públicos, pero sin el ánimo de que esto sea un panfleto, ¿no? Lo que intento es estimular un debate lo más sereno posible, en base a datos, de ser oportuno y de estar disponibles, pero evitando embanderarme en algún bando concreto. Por supuesto que este libro en Argentina, sospecho, va a recibir muchas críticas por cosas que planteo o que digo, pero yo creo que si seguimos embanderándonos, si seguimos escribiendo panfletos, poco se va a avanzar en este tema, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, que me preocupa mucho, que tiene bastante que ver con la historia de la dictadura en Argentina, con la historia de los derechos humanos, que es el tema de las víctimas. Y aquí la cuestión principal es, bueno, ¿quiénes son las víctimas, ¿no? Las víctimas son todas aquellas personas que de una u otra manera sufrieron la violencia en cualquiera de sus formas, o las víctimas son solo nuestras víctimas. Bueno, esa es la politización, imagino yo, la politización que se ha hecho de la dictadura en sí, el kirchnerismo que construyó una suerte de relato canónico, el actual gobierno, el de Javier Milei, que responde a conceptos como justicia completa. La pregunta es si estamos condenados a que cada gobierno argentino invente su propia versión de 1976. Bueno, el adanismo en la historia argentina no es algo reciente, es decir, cada cual llega convencido de que su versión es la mejor y que hay que reinventar la rueda cada dos por tres, ¿no? Es decir, a mí no me parece que sea la mejor manera, creo que hay otros mecanismos y creo sobre todo que hay un público al cual me puedo dirigir y que es capaz de no dar estos bandazos políticos o ideológicos, ¿no? Es decir, y bueno, ese es un poco el objetivo de mi libro, ¿no? En Argentina hablamos de dictadura militar, lo cual es correcto, pero hubo complicidad civil, complicidad eclesiástica. ¿Y por qué es crucial para la historia no diluir la responsabilidad del mando militar, aunque el consenso social haya sido amplio en aquel marzo del 76? Lo decís muy bien, Jorge, es decir, primero hubo un gran consenso social.
Es decir, el golpe fue recibido con alivio por una gran cantidad de la población. En ese entonces no se hacían encuestas como ahora, no había focus group, pero si se hubieran hecho, el respaldo al golpe hubiera sido, y a los militares hubiera sido mayoritario. Un golpe que por supuesto contó con respaldo eclesiástico, con respaldo empresarial, con respaldo académico, con respaldo de los medios, es decir, hubo un amplio respaldo al golpe. Sin embargo, yo creo que esta dictadura fue una dictadura claramente militar y no cívico-militar, por más que haya habido civiles en todos los niveles de la administración del Estado, desde el gabinete presidencial a pequeñas intendencias distribuidas por el país. Y digo esto porque las decisiones últimas, las grandes decisiones estaban en manos de los militares y no de los civiles que los podían acompañar. La decisión, por ejemplo, de ir a la guerra con Chile, la decisión de invadir Malvinas, la decisión de realizar, pese a las advertencias en contra del equipo económico, el campeonato mundial costara lo que costara, la decisión de inclusive puentear al equipo económico en beneficio de los militares, para permitir su rearme y otros negociados, también fue corrido a manos de los militares. No quiero decir que los civiles no hayan hecho negociados, que los hicieron y muchos con la dictadura, pero sí, los grandes responsables de todo esto son y fueron los militares. Y por lo tanto, yo creo que a los primeros que hay que exigir responsabilidades es a los militares y luego, por supuesto, a sus cómplices, ¿no? Esto es algo parecido a la teoría de la dependencia, la antigua teoría de la dependencia que ponía todas las culpas en Estados Unidos. Y esto evitaba que las grandes responsabilidades asumidas en las distintas cuestiones latinoamericanas por las élites nacionales se terminaran diluyendo, ¿no? ¿Cómo es posible que figuras como Ernesto Sábato o incluso los montoneros terminaran apoyando acciones de la dictadura, como el Mundial 78 o la guerra de Malvinas? ¿Es el nacionalismo el punto ciego de la racionalidad en Argentina? Bueno, el nacionalismo obviamente es muy fuerte, es un sentimiento muy, muy poderoso que va de la extrema izquierda a la extrema derecha. Todas las opciones políticas, incluso aquellas más internacionalistas, como pueden haber sido el marxismo en su día o el propio liberalismo, están muy penetradas, muy influidas por el nacionalismo. Y esto se vio claramente, no solamente en el Mundial, sino también, sobre todo, en la Guerra de las Malvinas, donde, por ejemplo, en España, en Madrid, el exilio español estaba mayoritariamente a favor de la invasión, a favor de la recuperación de las islas, con independencia del pasado o del dolor que pudiera acompañar a cada uno en esta gesta, ¿no? Eh, Claro, es decir, esto hace que la irracionalidad prime sobre otras cuestiones, más que evaluar las consecuencias de la invasión de Malvinas, por ejemplo. Lo que estaba claro es que todo el mundo que en Argentina, desde la más tierna infancia o prácticamente desde la cuna, aprende aquello de que las Malvinas son argentinas y es algo que no se cuestiona, pues acompañar a la reivindicación, ¿no? Y Mm. que inclusive muchos exguerrilleros o guerrilleros hayan hecho cola en los consulados para alistarse de voluntarios, que en las cárceles ocurriera otro tanto de lo mismo con presos políticos, eh, o que detenidos desaparecidos en la ESMA celebraran el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el nacionalismo es, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Hay que recordar que el proceso de generación, de creación del nacionalismo es similar en todos los países latinoamericanos y responde a las mismas tendencias. Es un proceso que nace con las independencias y a partir de ahí se desarrolla de forma paralela al surgimiento de las nuevas repúblicas, y que es una de las grandes lacras que impregna la vida política de nuestros países.
En el libro advertís sobre los salvadores de la patria, y esa es otra curiosidad para otra charla en todo caso, porque en Argentina hablamos de la patria y no decimos viva España o viva Perú, carajo, o viva Chile mierda, y disculpando por supuesto estas expresiones soeces, pero hablamos de patria. Y hablamos de salvadores de la patria y hoy estamos viviendo en el mundo una crisis institucional. ¿Ves en los actuales liderazgos rasgos de ese mesianismo que primó en los años 70 y que despreciaba no solo la Constitución argentina, sino las constituciones de América Latina? Claramente, ¿no? Es decir, lo que está a la vista es que es ese mesianismo, ese afán regeneracionista, ese afán refundacional, que lo vimos en los militares del 76, se repite en muchos otros líderes del momento, es decir, quizás uno de los más evidentes por lo tosco de su discurso es Nayib Bukele en El Salvador, que hace gala de este afán mesiánico, un afán mesiánico que comparte con otro de sus vecinos centroamericanos, que es el matrimonio Ortega Murillo, ¿no? Que también os puede ostentar los mismos galones, ¿no? Entonces, ese sí creo que es un serio problema y que puede ser fuente de inconvenientes para el desarrollo político institucional latinoamericano. Carlos, un gusto, muchísimas gracias. Un placer. Carlos Malamud, autor de Golpe Militar y Dictadura en Argentina, Sur, Paredón y después, lo publicó, los libros de la Catarata. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.